Hola, ¿qué tal estás? Brújula de mercados con un nuevo reporte semanal dando guerra, nunca mejor dicho, porque el panorama internacional está cada vez más con los pelos de punta. Bueno, no sé, ya sabéis que Estados Unidos, Trump amenaza con retirarse del acuerdo de los años 80 entre Gorbachev y Reagan sobre los misiles. O sea que en realidad sí nos acercamos a un escenario en lo cual parece que vimos aquellos tiempos de la Guerra Fría, sino incluso más duros, ¿vale? Actualmente. Bien, en portada esta semana para tu blog financiero, económico y geopolítico Brújula de Mercados, que te traigo la foto de Khashoggi, este señor que ha sido aparentemente troceado en la embajada saudí en Turquía, y cómo ello va a repercutir en los mercados del crude oil, de la energía, en el petróleo, ¿vale? O cómo podría, mejor dicho, porque lo que voy a traer es una hipótesis que he ido estudiando en base a las especulaciones que se hablan o que se dicen sobre que debido a este incidente, quizá, y de hecho ya está ocurriendo, determinados países empiezan a imponer sanciones contra Arabia Saudita. Y cuando digo que ya está ocurriendo me refiero a que determinados países europeos están anunciando que no van a realizar negocios con Arabia Saudita hasta que no se aclare el asunto. Por eso, Khashoggi viene al lado de la foto de la energía. Porque os voy a presentar un caso de cómo ha influido las especulaciones de las sanciones contra Irán con el precio del crudo y cómo quizá especular con sanciones contra Arabia Saudita, que es prácticamente el mayor productor de crudo del mundo, pues es otra historia. Es harina de otro costal, como se suele decir en España, ¿no? Y quiere decir que el tema se encrudece. Y por supuesto, una foto de Mario Draghi ahí con cara de mafioso que viene a hablar de la banca. He traído mucha información sobre la banca para ponernos al día de España, sobre todo de Italia y más detalles. Bueno, voy a entrar en materia para no liarme mucho con esto. Y por supuesto invito, como hago siempre, a todos aquellos que hayan caído accidentalmente en este vídeo a que se suscriban al canal porque seguimos poniéndote al día cada semana de los últimos temas de actualidad económica, financiera, internacional, geopolítica o como la quieras llamar. En realidad es un hobby, lo que nos gusta tratar en Brújula de Mercados. Bien, punto número uno. Son 7 puntos esta semana, ¿vale? Punto número uno. El caso Khashoggi. Europa reacciona anunciando suspensión de negocios. Bien. Punto número 2. Khashoggi y los precios para el crudo y la economía global. Punto número 3. El BCE reduce las compras. Hora de afrontar la realidad en Europa. Vamos a mostrar una foto de cómo está evolucionando el balance del Banco Central Europeo y cómo eso, pues bueno, en determinados sectores pone los pelos de punta. Bien, continúa. El sector automovilístico cae en Europa. Aquí está la Trade War. Porque otra especulación que lanzo, y ya analizamos este tema en el pasado. Aquí en Brújula de Mercados os comenté cómo Juncker, visitando Washington, reuniéndose con Donald Trump, uno de los temas que pidió fue que el sector automovilístico europeo estuviese exento de los aranceles que pone Donald Trump en la industria automovilística. ¿Vale? Explicamos eso a fondo en ese punto, del punto número 4, y pasamos después al punto número 5. El bono italiano alcanza el 3,75% de rendimiento, ¿vale? De rendimiento. Lo cual pues hace que muchos empiecen a preocuparse en Europa. Pero, punto número 6, Italia, la banca aterrorizada, revisamos su estructura económica. Voy a hablaros de las claves a través de un artículo que he leído en Zero Hedge, muy interesante, donde el autor repasa algunos puntos que he ido sacando, no en todos estaba 100% de acuerdo con lo que iba mostrando el autor, pero sí me pareció un análisis muy interesante globalmente hablando y sobre todo en aquellos puntos en los que no estaba de acuerdo, que no compartía su opinión, al final del artículo da 4 pinceladas que vienen a resumir lo que realmente yo humildemente pienso que le ocurre no solamente a Italia, sino a la zona euro en general, ¿vale? Con el tema de la banca. Así que entraremos en detalle. Y en el punto número 7, pues no podía faltar un guiño a toda la gente que desde España sigue el canal, aunque ya sé que lo sigue gente de México, lo sigue gente de Colombia, de Estados Unidos, pero por supuesto voy a comentar la banca española protegida por el Tribunal Supremo, ¿vale? Venga, pues acción, vamos a pasar ya a dar un poquito de materia. Países europeos reaccionan a la incertidumbre tras la muerte del periodista saudita en Estambul.
Alemania ha anunciado que dejará de vender armas a Arabia Saudita mientras continúa la incertidumbre tras la muerte del periodista Jamal Khashoggi. Francia y Reino Unido se han sumado a las críticas y han firmado un comunicado conjunto con Alemania para expresar su condena. Sin embargo, no han anunciado que vayan a suspender el suministro de armas al país. España, por su parte, no solo no ha suspendido su comercio con Arabia Saudita, sino que ni siquiera ha apoyado la protesta. Bien, bueno, esto es cuál es el escenario político en el cual se empieza a vislumbrar que quizá se inicien sanciones a nivel de comercial contra Arabia Saudita. Pero las sanciones que realmente se le pueden meter a un país como Arabia Saudita, ¿cuáles son? ¿Cuál es el principal negocio de Arabia Saudita? El comercio de crudo. Luego las sanciones que acabarán yendo contra Arabia Saudita si definitivamente la opinión internacional se conjura en contra de este país, será sanciones para atacar al crudo. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, el caso Khashoggi y los peligros para el crudo. Y aquí tenemos una foto de Erdogan. ¿Y por qué una foto de Erdogan? Bueno, pues porque Erdogan declaró que no es un caso ordinario y que se pronunciará al respecto el próximo martes, este martes, atención, durante una reunión parlamentaria del Partido de la Justicia y el Desarrollo. Y cito, tal como comentaba en RT Actualidad, entre comillas, buscamos justicia, esto será revelado en toda su verdad desnuda, no a través de pasos ordinarios, sino en toda su verdad desnuda, aseveró Erdogan en declaraciones recogidas al diario turco Daily Sabah. Bien, voy a ir entonces a la hipótesis que planteo aquí. La imposición de sanciones contra Arabia Saudita, unido a las sanciones contra Rusia e Irán, podrían secar la oferta mundial de crudo, disparando el precio del petróleo y agudizando el incremento de inflación que estamos viviendo hoy. He comentado en reportes anteriores que en realidad la tasa de inflación sigue ascendiendo, pero no necesariamente porque esté mostrando un aumento de la actividad económica, un aumento de las expectativas del consumo, no necesariamente porque haya más trasiego de mercancía, sino porque en realidad el mercado de la energía se recupera tras estar latente, dormido, desde el año 2014, cuando se trató de una guerra energética, ¿vale? Hace poco, fíjate, me estoy acordando ahora, lo podría haber traído perfectamente, buscadlo por ahí. Vi un artículo que hablaba sobre la dramática situación que podría tener la industria del gas norteamericana, la industria del fracking, que podría estar esquilmando los recursos que tenía de extraer gas, ¿vale? Pero bueno, es otro tema aparte porque como lo recuerdo vagamente no voy a entrar en el detalle de esto. Estados Unidos, la US Energy Information Administration, Rusia es el mayor productor de crudo del mundo, seguido muy de cerca por Arabia Saudita. Irán ocupa la quinta posición. Os he traído el pantallazo de donde sale esta información de US Energy Information Administration, donde podéis tener el top 5 de los mayores productores de crudo del mundo. Y pone, o cito mejor dicho yo, si la inflación aumenta más allá de los niveles tolerables, frustrará la recuperación económica empujando a las economías hacia una recesión y después estaflación. Os recuerdo, estaflación es cuando no solo ya no existe crecimiento económico, porque se entra en recesión, sino que a pesar de que no hay mayor actividad económica, la inflación sigue subiendo. ¿Motivada por qué? Por el aumento de la energía, que como he explicado muchas veces, cuando la energía sube, cuando el combustible sube, puesto que el combustible está integrado en todos los procesos económicos, en el transporte de mercancías, en la producción de mercancías, absolutamente en todo, cuando el combustible sube, suben todos los precios. Es, con diferencia, el activo más inflacionista que existe, ¿vale? Y entonces con esto hablamos de que Erdogan decía que iba a revelar toda la verdad, y aquí entro con otro tema. En mayo, Trump abandonó el acuerdo nuclear iraní. Irán produce 3.9 millones de barriles diarios. ¿Vale? En mayo Trump abandonó el acuerdo nuclear iraní. Automáticamente, ¿de qué se habló? De las sanciones contra Irán. De restablecer, mejor dicho, las sanciones contra Irán. Porque el acuerdo nuclear iraní era una excepción de sanciones que se le imponían a Irán desde el 2015 creo que fue Obama el que lo cerró en 2015,
hasta la actualidad. Luego, el que Trump abandonase el acuerdo significaba que las sanciones volvían a entrar en vigor. En mayo, cuando Trump dijo esto, el precio del crudo subió ese mes de los 74,50 a 75 dólares Brent, el barril Brent, hasta 79 dólares ese mismo mes, alcanzando un máximo de 86,4 dólares el barril en septiembre, ¿vale? Un incremento de un 15% de mayo a septiembre desde que se terminó el acuerdo nuclear iraní. Ahora bien, reflexión, Arabia Saudita comercia 10,5 millones de barriles diarios frente a los 3,9 de Irán. Es decir, 2,73 veces más crudo al día que Irán. Una contracción de la oferta de Arabia Saudita dispararía el crudo más de un 40%. Obviamente, estoy haciendo una extrapolación. O sea, estoy haciendo un supuesto de que la contracción que tenga la oferta de crudo sea proporcionalmente, en el caso de Arabia Saudita, a lo que ha sido Irán. Podría ser peor o podría ser mejor. Y probablemente sea peor. ¿Y por qué digo que probablemente sea peor? Porque los sauditas probablemente utilicen esto no solamente como un motivo para que se reduzca su oferta por las sanciones. No, es que además quizá ellos reduzcan su propia oferta simplemente para provocar una crisis al resto del mundo. La OPEP, cuando se fundó, en la cual estaban estos señores en el club, la OPEP cuando se fundó, la Organización de Países Productores del Crudo, se fundó con un objetivo, entre comillas, ¿vale? Porque en realidad estaba pactado, pero con un objetivo que era ¿cuál? Castigar a los países occidentales. ¿Cómo? Subiendo el precio de la energía. Bueno, pues esa carta, ese as en la manga, lo sigue teniendo hoy uno de los mayores productores de crudo del mundo, que es Arabia Saudita. De hecho, en 2014 nos enseñó que nos podía bofetear con ese as en la manga porque en 2014 tumbó el precio de la energía. ¿Vale? Bien, entonces decíamos, podría subir hasta un 40%. ¿Eso qué es exactamente? Pues teniendo en cuenta el precio actual, que es 79,80 dólares el barril Brent, imaginaos que subiese hasta 112 dólares el barril Brent, en una situación en la que las economías están pendientes de ver si pueden confirmar una recuperación económica o, como decíamos, existe un sobrecalentamiento de las deudas en Europa y en Estados Unidos, porque también supera el rendimiento del 3% el bono americano, ¿vale? Y se aplana la curva de tipos americana, que lo he explicado un montón de veces. Bien, pues eso es el supuesto que planteo. Si este problema, si el caso Khashoggi podría afectar al mercado de la energía y provocar una recesión a nivel global. El BCE reduce las compras, hora de afrontar la realidad en Europa. Cambio de tema por completo y te vengo a hablar de que, si te fijas, el balance, vamos a sacar pizarra para hablar de esto, el balance del Banco Central Europeo ha ido, y esto ya lo sabíamos, ha ido reduciendo paulatinamente de los 60.000 millones que compraba cuando se inició la QE a pues algo más de 30.000, ¿lo veis? Por aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que a medida que se va reduciendo, aquí está, monthly, compras mensuales hasta 30 billones, ¿vale? A medida que se va reduciendo el nivel de compra, se va aplanando el balance. Va a entrar en una fase, aquí tenemos el final del mandato de Draghi en el tercer trimestre de 2019, ¿vale? Y donde suponen, basado en esto, que es lo que publicaba a través de Twitter y basado en Reuters, este autor, Rittig, lo que supone es que para entonces, para el año 2020, el primer trimestre, haya una subida de tipos en la Unión Europea, ¿vale? Y por supuesto el fin de la QE, que ya está aquí, que es el fin del 2018, ¿vale? Lo veis aquí, Q4, último trimestre de 2018, fin de la QE, entre comillas, se va a dejar de comprar. Si se deja de comprar, afrontaremos la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que si el BCE no compra, ¿quién va a estar detrás del programa de compra? O sea, ¿quién va a estar detrás de las compras de la deuda europea cuando desaparezca Mario Draghi? Y a raíz de esto, de que estemos planteando que en 2019 se acaba el mandato de Draghi y que quizá entonces venga la primera subida de tipos en Europa, he traído este Twitter que comentaba Stuart Hampton, que decía el comentario hecho por un funcionario, ¿vale? It a third ECB official say, un oficial del Banco Central Europeo decía, ¿vale? Diría que el fin de I will say it in the end that he will do everything not to be the one with the first raised interest rate, even if it's not only a marginal adjustment to deposit facility rate, which is the obvious first step.
Vale, yo diría que terminando siendo el primero, I will not do everything the one with the first race. No será el primero que suba los tipos de interés. Hará lo que sea para no ser el primero que suba los tipos de interés. Incluso, even if it's only a marginal adjustment. Incluso si es solamente un ajuste marginal de la facilidad de depósitos, del ratio de facilidad de depósitos del BCE. Bien, después de esta chapuza de traducción que os he hecho, os voy a decir en cristiano lo que este señor ha venido a decir. Ha venido a decir algo así como que Mario Draghi no sería el primero, que él intuye que hará todo lo posible por no ser el primero que suba los tipos de interés en Europa. Es decir, no quiere irse del BCE desatando esa tormenta en la Unión Europea, ¿vale? De subir tipos. No quiere hacerlo. Pero es que dice que ni siquiera se cree, sospecha que Mario Draghi sea el que vaya a tocar la tasa de facilidad de depósito, que es esa tasa que a día de hoy es negativa, para tratar de incentivar que los bancos de Europa, en lugar de dejarla en depósitos, saquen el dinero a la calle, lo saquen fuera, lo presten en crédito y estimulen la economía, ¿vale? A día de hoy, la facilidad de depósito, la tasa de facilidad de depósito del Banco Central Europeo es negativa, es decir, te cobra por dejar el dinero ahí depositado. ¿Para qué? Para que lo muevas, para que lo saques, ¿vale? Si lo vas a dejar aquí, te cobra, así que más te vale moverlo, ¿ok? Bueno, pues eso viene a intuir a que Mario Draghi no quiere ser el que tenga que dar la cara a la hora de reducir este programa de compras. Quiere irse siendo el que dio estímulo, no siendo el que dio recorte. Pues como todo les ha pasado, como le pasó a Greenspan, ¿no? Que era el mago del crédito en la Reserva Federal. Bien, caen los bancos y los vehículos. Aquí traigo, y os pongo aquí, no olvidemos que las sanciones comerciales que pretendía evitar Juncker cuando visitó a Trump eran aranceles contra vehículos europeos. Es aquí donde está el superávit comercial de Alemania con Estados Unidos de 70.000 millones de dólares. Año 2017, un superávit de Alemania frente a Estados Unidos, 60.000 millones de dólares. Claro, esto a Trump no le gusta, ¿vale? Como no le gusta tener un déficit comercial de 300 y pico mil millones de dólares con China, tampoco le gusta tenerlo con los alemanes de 70.000 millones de dólares, ¿vale? Entonces, ¿qué va a hacer? Pues el temor, ¿cuál es? Que se castigue al mercado automovilístico europeo en Estados Unidos. Supongo que esa es la mayor explicación, la explicación más lógica por la cual esto cae. Fijaros la correlación que existe, como realmente ambos sectores, el financiero, el Eurostoxx Banks y el Eurostoxx automovilístico, caen, ¿vale? Daimler, Volkswagen y todos los que podéis pillar del mismo sector, pues van viéndose repercutidos aquí en negativo, ¿vale? Lo estáis viendo. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo podemos confirmar esto? Pues adivina desde cuándo. ¿Cuándo empezó el tema de la guerra comercial? Marzo, ¿lo recordáis? Lo he explicado en alguna ocasión. Pues a partir de ahí de repente se produce un bajón muy fuerte y una tendencia negativa clara, ¿vale? Así que veremos si Europa se libra o si recibe una excepción a los aranceles de Donald Trump contra el sector automovilístico. Y paso al tema de Italia, ¿vale? Porque esto sigue. Vamos a ir dando caña a cada punto de los que traigo. Bien, os traía el bono italiano por encima del 3,65%. No solamente que traiga el gráfico de Bloomberg que lo muestra, traigo también lo sacaba a través del portal Infowars, creo que era donde saca este gráfico, pero es Investing al fin y al cabo, ¿vale? Nos muestra que nos aproximamos a los niveles de febrero de 2014. Pero lo lamentable o lo peligroso es que esto siga subiendo y nos aproximemos a los niveles de 2012, ¿vale? Que fue cuando estábamos al 7%, por encima, mejor dicho, el 7%, más de un 7%, no solamente para el bono italiano, sino para el bono español. Bueno, voy a leer un comentario que traía de Infoworks. Los bonos del gobierno de Italia se están hundiendo y sus rendimientos están aumentando. Hay muchas razones, incluyendo posibles rebajas de calificación de Moody's o de Standard & Poor's finales de este mes. Si se trata de una rebaja de calificación de 2 niveles, como algunos temen, la calificación crediticia de Italia será basura. No que lo llamen basura ellos, sino que la calificación crediticia del bono italiano pasará a estar en un ratio de calificación crediticia que se llama bono basura, ¿vale? Así que el tema es que si para finales de este mes Italia sigue como va y le quieren dar caña los de siempre, pues van a rebajar su rating de calificación crediticia, ¿vale? Como ya le dieron cera a la Unión Europea, allá por año 2011, 2012, rebajaban los bonos de calificación crediticia. No supieron actualizar la auténtica calificación crediticia de Lehman Brothers, ¿no? En el año 2008, la ponían como triple A, pero resulta que cuando empieza la crisis empiezan a machacar y a machacar y a machacar con rebajas
de calificación crediticia. España se ha resistido al contagio. El diferencial entre bonos de españoles e italianos a 10 años está en su nivel más alto desde 1997. Me vengo para acá, ¿vale? Y os traigo que el rendimiento del bono a 10 años de España y el rendimiento del bono a 10 años de Italia. Y efectivamente, hemos ido a la par con Italia, en España. El bono a 10 años ha ido prácticamente a la par durante los últimos años. Pero desde que empezó esta película, el bono italiano se ha ido incrementando cada vez más y el español se queda ahí. ¿Por qué? Porque este es el mayor ejemplo. Mientras el gobierno de España siga siendo un gobierno que obedece estrictamente lo que le esté diciendo el orden económico de Europa, Bruselas, no va a pasar nada. Pero si te portas mal, va a pasar esto. Cuando un gobierno plantee una política económica propia y no el ajuste fiscal que impone Bruselas, entonces se disparará su bono. Porque es el castigo que se le va a hacer. ¿Quién compra el bono italiano? El BCE. ¿Qué pasa si no obedeces a la Comisión Europea? Que el BCE deja de comprar tu bono y se dispara. Facilísimo de entender, ¿vale? El nuevo gobierno anuncia planes para aumentar la presión fiscal sobre la venta de préstamos incobrables de los bancos, poniendo a la banca italiana con ya dificultades de liquidez en modo pánico, ¿vale? Es decir, el nuevo gobierno de corte populista, ¿contra quién se va a meter? Contra los bancos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando habla de aumentar la presión fiscal, es decir, va a aumentar los impuestos a la venta de préstamos incobrables que hacen los bancos ¿qué hacen? Entrarles pánico. ¿Por qué? Porque si el principal problema de la banca italiana es el de siempre, desde el año 2009, falta de liquidez en caso de que venga una tormenta financiera, como la que ya ocurrió, y ojo, España no es un caso diferente, es el mismo caso. Su principal problema, ¿cuál es? Lo que han llamado la crisis de confianza, la falta de liquidez. ¿Cuántos activos inmobiliarios tienen todavía congelados los bancos en España? Cuantísimos, muchos, ¿verdad? Hace tiempo hablé de que la cifra de los programas de estímulo que ha hecho el BCE para reducir los activos inmobiliarios en los balances de los bancos en Europa prácticamente no había servido para nada, ¿vale? Entonces ahí está, sigue estando congelado ese mercado, sigue estando en estado zombie, ¿no? Porque saben que en cuanto se liberalicen ese tipo de mercados, se liberen los activos que tienen en el balance para conseguir liquidez real, pues el mercado de la vivienda puede caer. Y entonces la valoración de los activos que tienen los bancos también caerá porque está basada en el crédito hipotecario, ¿vale? Recuerda, en 2012 este bono estaba a más del 7%, hasta que Draghi dijo que harán, y dijo literalmente, lo que fuese necesario, y llegó la QE. No solo eso, ¿queréis otra cita de Mario Draghi que recuerdo perfectamente, cristalina? Dijo, el euro es irreversible. Cuando todo se desplomaba, Mario Draghi tenía que recurrir a frases ya de libro, o sea, decir, el euro es irreversible. Y entonces, ¿qué pasa? Que decían, bueno, pues esto lo dice el presidente de un banco central europeo, que tiene la máquina de hacer billetes, pues obviamente nos puede inundar a billetes, nos puede aplastar. Entonces, claro, los bancos mundiales con eso no se van a atrever, ¿vale? Y comentario que ha hecho Ciro Hedge sobre la estructura económica de Italia, muy interesante, ¿vale? Y después de esto pasamos ya a cómo la banca española ha sido rescatada o ha sido protegida por el Tribunal Supremo. Pero vamos con esto, ¿vale? Con el surgimiento de un gobierno populista en Italia este año, ya no es seguro asumir que los peores días de la eurozona están detrás de eso. Es decir, han quedado atrás. No, no tan rápido, no lo asumamos tan rápido. Los problemas económicos de Italia son muy anteriores a su adopción del euro. Durante mucho tiempo ha tenido una productividad pobre según los estándares europeos. Y eso se tradujo en un crecimiento relativamente bajo que a menudo derivó en devaluaciones de la moneda italiana, la lira. Y eso lo han hecho todos, Estados Unidos incluido. ¿La QE qué era? ¿Qué es la QE en Europa? Una rebaja del valor de tu moneda frente al resto para tratar de incrementar así las exportaciones de los países, la actividad económica de los países y, en definitiva, el nivel de empleo, ¿vale? La falsa ventaja competitiva, que lo he citado en multitud de vídeos, ¿vale? Bien, y continúo. Algunos anhelan los días en los que la lira podía debilitarse para restablecer el crecimiento. Eso ya no es una opción bajo la moneda única. Pero también es cierto que, por ese mismo motivo, Italia se ve forzada a reformas estructurales que fuera del euro evitaría. Y que evitaba, de hecho, ¿vale? Porque estás metida dentro del euro y no poder recurrir a rebajar el valor de tu moneda local, es por eso por lo que ya tienes que recurrir a reformas. Ya no vale la trampa de abaratar tu moneda frente al resto del mundo, ¿vale?
Italia dentro del euro y la política fiscal impuesta se veía limitada a un débil crecimiento, pero al menos tenía un buen control de déficit. Es decir, tal como estaba bajo el ajuste fiscal que impone Bruselas, Italia no crecía o no podía crecer demasiado, ¿vale? Y claro, su deuda es demasiado fuerte, pero al menos tiene un déficit controlado. La Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el gobierno alemán se han equivocado al insistir en la aplicación rígida del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea, en particular el límite del 3% del PIB en los déficits fiscales. Esta es la opinión del autor de Zero Hedge, ¿vale? Como lo demuestra la experiencia de Bélgica y Japón, la alta deuda del gobierno solo puede reducirse a través de un crecimiento económico sostenido. Y esto me recuerda a los años en la facultad, cuando me acuerdo que debatiendo con un amigo, dijo, no hay cosa más deficitaria que el paro. Fíjate en la frase, no hay cosa más deficitaria que el paro. Cuando desde arriba se nos dice que hay que aumentar los impuestos y apretarse el cinturón para conseguir salir del agujero, en realidad, el agujero está creado a base de generar miseria, de entrar en un bucle de miseria y de pobreza, porque aquel que no está trabajando, piénsalo, aquel que no está trabajando, que no tiene un salario, un empleo y una nómina, no consume, no paga impuestos sobre la nómina que recibe, sobre el salario que recibe, no paga impuestos, pero además, no solo no paga más impuestos, sino que además chupa subsidios por prestación de paro. Es decir, está consumiendo del Estado subsidio de empleo y no está cotizando ni pagando impuestos. Por lo tanto, no hay cosa más costosa que el paro. ¿Cuál es la solución? ¡Déjate de historias! ¿Cómo vas a subir los impuestos? Tendrás que crear empleo. Que generar trabajo es lo que va a sacarte del déficit fiscal. Y si para generar trabajo tienes que gastar e incrementar el déficit, ¿vale? Inicialmente tendrás que hacerlo. Y eso en economía se llama políticas anticíclicas, o lo que Keynes llamaba cebar la bomba. Para generar un incremento de los ingresos fiscales, tengo que hacer que la gente pague impuestos. Y para pagar impuestos tiene que tener una nómina. Tiene que ir a consumir a la calle, a pagar impuestos indirectos. Tiene que ir a recibir salarios con los cuales pueda retenerle yo como Estado un impuesto. Si no existe eso, hay déficit, ¿vale? Y por eso me parecía que en estos puntos estaba bastante de acuerdo con el comentario que hacía el autor de Zero Hedge. Decía, en estas condiciones las autoridades de la Unión Europea harían bien en no oponerse demasiado a los planes del actual gobierno italiano. Si están preocupados por las implicaciones de un gobierno populista elegido democráticamente, deberían preocuparse aún más por lo que podría suceder si las circunstancias económicas se empeoran. Es decir, vale que no te guste el gobierno nuevo de Italia, pero como encima te opongas o le pongas la zancadilla, nos vamos todos al agujero con ellos, ¿vale? Algunos dirán que fue un error haber permitido que Italia entrase en la zona euro en primer lugar, y que una zona monetaria óptima debería haber sido más discriminatoria en su membresía. Pero las comunidades empresariales de Alemania y Francia insistieron, comunidades empresariales, ojo, esto siempre ha sido un negocio, la Unión Europea, ¿vale? Insistieron en que la unión monetaria debía incluir algunas de las empresas más competitivas de Italia. Y una vez que Italia fue considerada elegible, también lo fueron muchos otros países. ¿Por qué no el resto, si Italia lo era? Sabiendo que Italia tenía unas cuentas públicas un poco chapuceras comparadas con las de Alemania. Siempre ha sido así, ¿vale? Y paso al tema de la banca española y al bono de 10 años. El jueves por la mañana el Tribunal Supremo de España dictaminó que los bancos del país deben pagar el impuesto AJD, actos jurídicos documentados, sobre los préstamos hipotecarios, lo que les haría retroceder miles de millones de euros en horarios legales y compensaciones al tiempo que ejercían una mayor presión sobre su negocio de préstamos. Es decir, va a afectar al negocio de las hipotecas, va a afectar al crédito hipotecario en España, por lo tanto, ya olvídate de que se recupere el crédito a la vivienda, ¿vale? Y por otro lado, les va a costar pasta, porque van a tener que retroceder lo que le han hecho pagar al que consumía crédito hipotecario. Venga, te dejo una hipoteca, pero ni para ti ni para mí pagas tú el impuesto AJ de actos jurídicos documentados. Pero si ahora el Tribunal Supremo dice que no, que debo pagarlo yo como banco, vale, ¿desde cuándo tengo que pagarlo yo como banco? Porque entonces habrá que echar la cuenta atrás y decir, puf, debemos un montón de dinero a esta gente, ¿verdad? Que esa gente sois vosotros, somos nosotros, somos tú y yo.
La noticia del fallo hizo que muchas de las acciones de los bancos cayeran a nuevos mínimos del año, al tiempo que aumentaron la presión sobre los bonos a 10 años de España. ¿Te das cuenta cómo la película es siempre la misma? Cuando la banca tiene problemas de liquidez y empieza a caer, ¿vale? Ah, 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 ah. Cayeron, bancos cayeron a mínimos del año y el bono a 10 años de España subió. ¿Te das cuenta cuando la banca pierde liquidez, se dispara el riesgo del bono de España? No ha cambiado nada desde el 2012, no ha cambiado nada, ¿vale? El Tribunal Supremo declara que las personas que deben pagar el impuesto de timbre, las escrituras públicas de los préstamos con garantías hipotecarias, es el prestamista, no el que recibe el préstamo, dijo el tribunal en un documento. Pero a la hora del almuerzo del viernes, es decir, esto lo dijo el jueves, bueno, pues el viernes a la hora de comer, el tribunal había decidido suspender el fallo a la luz del agudo, entre comillas, impacto económico y social que estaba teniendo, lo que significa que los bancos estaban en problemas. Es decir, íbamos de cabeza a lo que está ocurriendo en Italia, ¿vale? O sea, si Italia tiene por X circunstancias su prima de riesgo sobrecalentada, imagínate si España empieza a ir detrás. Es que volvemos al escenario de que de 2012 de cabeza, los dos juntitos y de la mano, ¿vale? Justo lo que habíamos comentado, que había desaparecido el problema del diferencial entre el bono español y italiano. Bien, y dice, es imposible decir a cuánto ascendería la factura de la compensación total, ya que el impuesto de timbre varía en algunas regiones de España. Es decir, el acto jurídico, el AJC, el AJD te lo cobran diferente según la región de España en la que estés. La orden del tribunal habría afectado a 8 millones de clientes hipotecarios, dijo la Asociación Española de Consumidores ADICAE. La pregunta el jueves era si la ley se aplicará retroactivamente o no, como ocurrió en el escándalo de la cláusula de piso de 2016. Pero el sistema legal español permite a los clientes reclamar una compensación de las autoridades fiscales por los casos que se remontan a 4 años. Es decir, en España prescribe a 4 años vista. Por lo tanto, te queda todavía tiempo de 4 años para atrás poder reclamar eso. Por cierto, esto es Bankia, la caída que sufrió cuando esto se produjo el jueves y la recuperación parcial que tuvo el viernes tras la anulación de ese dictamen, de ese veredicto, ¿vale? Bien, y en este caso dice, Moody's estimó una cifra de entre 3.5 y 4.000 millones de euros a la compensación por la cláusula suelo, ¿vale? Por la cláusula suelo. Según los analistas de Reuters, los bancos españoles podrían haber terminado pagando de 1.700 a 10.000 millones de euros por el tema de los AJD, del impuesto AJD con efecto retroactivo a 4 años, ¿vale? Los bancos más grandes como Santander y BBV soportarán mejor el impacto con caídas del 2.7 al 2.1 respectivamente. Y no termino aquí el comentario que te hago, ¿vale? Ya he visto Bankia, el gráfico de Bankia estaba ahí. Para decidir el tema de una vez por todas, la Corte Suprema convocó una sesión plenaria de 31 jueces superiores, pero incluso si su veredicto cae a favor de los bancos, eso no necesariamente significa que los bancos estén fuera de peligro, ya que los grupos de consumidores podrían optar por apelar la decisión ante el Tribunal Europeo de Justicia, como hicieron con las cláusulas del piso. El Tribunal Superior de Justicia Europeo tiene aún pendiente decir sobre la legalidad de las cláusulas de ejecución hipotecaria contenidas en casi todos los contratos hipotecarios españoles. Es decir, todavía queda que nos digan si son legales o no los contratos hipotecarios españoles, ¿vale? ¿Por qué? Porque permiten que los bancos inicien procedimientos de ejecución hipotecaria, es decir, que liquiden la hipoteca sobre la base de un solo pago atrasado, que aunque no se aplique en la mayor parte de los casos, sigue estando ahí. Y el abogado general de la Unión Europea, Maciej Spunar, ni idea de cómo se pronuncia este nombre, ya ha dictaminado que las cláusulas en cuestión son abusivas. Si el Tribunal Superior de Justicia Europeo llega a la misma conclusión en las próximas semanas, esto significará que muchos contratos hipotecarios españoles tendrán que ser anulados, paralizando potencialmente miles de ejecuciones hipotecarias. Es decir, se acabó el tema de los desahucios, ¿vale? Y el Tribunal Supremo de España advirtió recientemente al Tribunal de Justicia que el sistema bancario español podría sufrir una interrupción grave y sistémica si los bancos no pueden realizar ejecuciones hipotecarias. Atento, repito, una interrupción grave y sistémica, que es una manera muy técnica de decir que se van al carajo, ¿vale? Los bancos o el sector bancario español, si resulta que les impiden que recuperen los activos, ¿vale?
Sumamos a esto la tensión ante la fuerte exposición de los bancos españoles a Turquía, a Argentina, a Brasil, que como ya he explicado en vídeos anteriores son la fortaleza que ha experimentado los últimos meses contra todo pronóstico el dólar, ¿vale? Pero todo el mundo esperaba que Trump abaratase el dólar con su guerra comercial, porque le hacía falta, pero no, el dólar sigue subiendo y sigue motivándose cierto sentimiento de fortaleza en Estados Unidos, porque lo que persigue Trump es incrementar la balanza comercial a favor de Estados Unidos, y eso es crecimiento económico en Estados Unidos. De hecho, alcanza una tasa de crecimiento trimestral, último dato, superior al 4% en Estados Unidos. Así que por mal camino no va. Y eso fortalece al dólar. Y cuanto más fuerte está el dólar, más incobrable se hace la deuda argentina, que está cotizada en dólares con un peso argentino que cae contra el dólar. Entonces, cada día que pasa, deben más dinero. No solamente por la tasa de interés de la deuda a la que está colocada, sino porque cada día que pasa les hace falta pagar más pesos para poder pagar la deuda en dólares. Turquía, una película muy parecida que ha rechazado la ayuda del FMI. Por cierto, Turquía, ha dicho, Erdogan ha dicho que se cierra definitivamente el capítulo y que no va a pedir ayuda financiera al FMI. Y Brasil, que también lo hemos explicado, el peso brasileño y la situación de Brasil, ¿vale? La materia prima, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es todo para el reporte de esta semana. Únicamente acuérdate, si el contenido que he realizado te parece útil y lo valoras, compártelo con tus compañeros, con tus amigos, en redes sociales, donde tú quieras, para que llegue a más gente el trabajo que realizo de manera pues gratuita, que como hobby, ¿no? Cada semana por la noche. Espero que os sea de utilidad o que al menos os ponga al día de todo este follón, ¿vale? Un abrazo, chao.